lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte mi dolor. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, vamos a tomar su lugar para el siguiente platillo espiritual. Vamos a presentar al pastor Israel Baltasar de la iglesia La Nueva Jerusalén, que trae este mensaje para en esta mañana. Le hicimos a pasar, pastor, para que nos dé la palabra que el Señor le dio. Es muy importante seguir pidiéndole a Dios que pongamos atención en nuestra mente y corazón. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor le bendiga. Es un gusto para mí el poder estar en esta hora con ustedes. Agradezco a Dios por la bendición, agradezco a Dios por ese tremendo mensaje que acabamos de escuchar. Creo que Dios ha hablado muy claro y muy fuerte a nuestra vida, a nuestro corazón. Aunque hemos escuchado acerca de los 7 yo soy de Jesús, ¿verdad? Creo que lo hemos hecho muchas veces, pero creo que hoy el Señor ha hablado de manera muy especial, porque ¿saben una cosa? Dios habla todos los días, y Dios habla de una manera muy especial, pertinente al día de hoy, claro y conciso,
a lo que tú estás viviendo, a lo que yo estoy viviendo, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aún en medio de tantas cosas nuevas que vivimos, bueno, es pertinente. Es pertinente para lo que estamos viendo en las noticias, totalmente, ¿no creen? Que podamos tener esta certeza del yo soy todo lo que necesitas. Cuando el mundo está buscando, hermanos, en todos lados, menos en Dios. Menos en Dios. Así que tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes en esta hora. Voy a ser breve porque ya vi la taquiza allá atrás. Entonces, el olor va a comenzar y ustedes van a estar diciendo a todo amén, amén, amén. Aceleren un poquito, aceleren, ¿verdad? Amén. Así que quisiera que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, otro pasaje que creo es también bastante conocido, bastante leído. De hecho, es un pasaje clave en la vida de la iglesia, ¿verdad? Es un pasaje clave en la vida de la iglesia. De hecho, en el 2033, decía un hermano, en 2033 viene un festejo fuerte, ¿verdad? En el 2033. 2033. ¿Cuál? 2000 años, hermanos, 2000 años la iglesia de Cristo, ¿verdad? Decían algunos, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, el mundo en la cristiandad podría recordar y decir, oh, hace 2000 años, ¿verdad? Que vino nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, tal vez que inició la iglesia, 2000 años en que el Espíritu Santo fue derramado a su iglesia. El mensaje en esta hora, hermanos, son 7 puntos. Casi, hermanos, casi 7. Pero les voy a decir esto. Voy a hablar acerca de las características de una iglesia cristiana. Y lo voy a decir de esta manera. Es importante que nosotros entendamos y sepamos qué características tiene esa iglesia cristiana. Cuando escuchamos el término de iglesia cristiana, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente hoy en día? Y hoy en día pueden venir muchas cosas, porque saben ustedes que hay muchas iglesias cristianas, lo voy a poner así, comillas, hay muchas iglesias cristianas y parece que buscamos una iglesia cristiana para asistir allí. Como pastores tenemos esta súplica continuamente: pastor, tengo una hermana que vive en tal lugar, recomiéndame una iglesia cristiana. ¿Te ha pasado a ti, hermano? ¿Les ha pasado? Oye, recomiéndame una iglesia cristiana. Oye, estoy asistiendo a una iglesia cristiana. Y a veces creemos que una iglesia cristiana es aquella que fuera del templo dice iglesia cristiana, ¿verdad? Y ¿saben ustedes cuántas iglesias dicen, cuántos templos dicen por fuera iglesia cristiana? Pero la verdad o la pregunta es, ¿realmente cuántos de esos templos son una iglesia o asisten a una iglesia cristiana? Muchas personas nuevas con gozo dicen, estoy asistiendo a una iglesia cristiana, pastor. Y yo digo, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? Y empiezo a hacer preguntas, porque no basta con pensar en eso. Hoy en día encontramos muchas iglesias que dicen ser cristianas, pero la pregunta es, ¿en verdad lo son? Hoy pareciera que iniciar una iglesia cristiana tiene que ver más con mercadotecnia, tiene que ver más con un buen lugar, sí, la tecnología, ¿verdad? Alguien dice, vamos a iniciar una iglesia, busco un lugar apropiado, busco a alguien que me ayude en la música, despliego una campaña publicitaria de mercadotecnia y tú entras a esa página de Facebook y dices, yo quiero ir a ese lugar, wow, está impresionante. Y muchos van. Y lamentablemente
cuando van, dicen, soy cristiano. Ya soy cristiano. Ahora, estoy diciendo yo que es malo tener una página con que pongamos fotos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que el principio de una iglesia cristiana no es ese. Que esa no es la base para que nosotros podamos reconocer a una iglesia cristiana. No es la base. ¿Qué identifica a una iglesia cristiana que puede permanecer a través del tiempo? ¿Qué es lo que identifica? ¿Cómo podemos saber si somos esa iglesia de Cristo que el Señor dejó? En Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 47, que vamos a estar meditando en esta hora, hermano, nos muestra cómo nació la iglesia cristiana después del día de Pentecostés. Este relato, hermano, describe algunas características fundamentales de una iglesia viva, de una iglesia poderosa, de una iglesia llena del Espíritu Santo, de una iglesia, hermanos, completamente centrada en Cristo, una iglesia centrada en el propósito de Dios. Y a través de estos versos vamos a poder identificar algunas claves, hermanos, que definen una iglesia genuinamente cristiana. ¿Por qué hablo esto, hermanos? Porque es preocupante que solamente tener el rótulo, asistir ahí, ya hacia los cristianos, o creer esto, o pensar esto. Y esto, hermanos, nos recuerda que una iglesia genuina es una iglesia que es transformada, es diferente, es distinta, refleja el carácter de Cristo. Una iglesia que vive para Cristo. ¿Sí? Vamos a ver los versículos del 37 al 47. Pero la premisa de esta predicación, hermanos, la premisa de este mensaje es: una iglesia es el resultado de la predicación del glorioso evangelio de Cristo. Una iglesia cristiana es el resultado de la predicación del glorioso evangelio de Cristo. Y con esto, simplemente con esta premisa, descartaríamos el cómo inicia una iglesia, qué es una iglesia, por qué se llama iglesia, ¿verdad? A muchos que dicen ser iglesia. El resultado, hermanos, de la predicación fiel del evangelio de Cristo es y será una iglesia naciente. Y eso es lo que vemos aquí. No vamos a leer todo el pasaje, pero si ustedes se dan cuenta, el pasaje de qué nos habla, hermano. El pasaje nos habla acerca de esta promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo le había dado, ¿verdad?, a los discípulos. Les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después podemos ver cómo el Señor asciende a los cielos y cómo cumple su promesa, porque el Espíritu Santo viene a los que están allí. En el capítulo 2, versículo 14, lo que miramos ahí, hermanos, es la predicación del evangelio. ¿Quién predica ahí? El apóstol Pedro, aquel que le negó, aquel que se estaba escondiendo para que no lo vieran, aquel que era arrebatado, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le tuvo que decir: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Guárdala, ten cuidado, Pedro. Aquel hombre que fue transformado, aquel hombre que estaba temeroso, pero que ahora ya no lo estaba, porque dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y esto significa que él tomó tal vez la iniciativa, aunque estaban los demás ahí, alzó la voz. Y hermanos, esto me encanta. Si algo debe hacer la iglesia, o si queremos que haya más iglesias, tenemos que alzar la voz. Y otra vez, es alzar la voz con la predicación del evangelio. ¿Cómo se inicia una iglesia? Predicando el evangelio. No hay otra, hermanos. Sí, por supuesto, tengo que buscar un lugar, sí, pero iniciamos predicando. Alzó la voz y les habló diciendo. No vamos a leer el mensaje, esto sería otro mensaje.
Pero el mensaje, hermanos, el apóstol Pedro básicamente es, primero les explica qué es lo que está sucediendo a todas las personas. El Espíritu Santo ha sido derramado, cada uno está hablando en diferente lengua, ¿sí? Idioma, de tal manera que todos los que están ahí, de diferentes lugares, lo están escuchando. ¿Y qué está pasando? Están entendiendo perfectamente en su lengua de origen. Todos están entendiendo qué maravilloso milagro del Señor para que el evangelio del apóstol Pedro sea predicado y podamos entender. Yo hoy entendí el mensaje de mi hermano. Mi hermano tuvo que decirnos, ¿verdad?, lo que decía. Bueno, el mensaje, hermanos, no solamente fue entendido por un grupo más, sino fue entendido por muchos grupos que estaban ahí. Y el mensaje de la predicación hablaba acerca, hermanos, de que el Señor Jesucristo, aquellos que ellos habían desechado, fue aprobado por Jesús, por Dios, perdón. Jesús de Nazaret fue validado a través de los milagros que Él hizo. Es lo que le está diciendo Pedro en su mensaje. Otra cosa que les está diciendo Pedro en el mensaje es: Cristo fue crucificado según el plan soberano de Dios. También le está diciendo en el mensaje, hermanos, que Cristo resucitó, que Dios levantó de los muertos a Jesús, que no lo dejó en la tumba, sino que lo resucitó. Y no habló acerca del cumplimiento de las profecías. Habló de David y dice: miren, David, todos saben dónde está. Ahí está David. Pero hablaba del cumplimiento de la profecía sobre la resurrección del Mesías. Exalta a Jesús, hermanos, y le dice que el Señor Jesús ha sido exaltado hasta la diestra de Dios. Y termina hablando acerca del derramamiento del Espíritu a los creyentes como cumplimiento de la promesa. Y termina diciéndoles: por eso Jesús es Señor y Cristo. Dios ha hecho a Jesús, a quien crucificaron, tanto Señor como Cristo. Un mensaje, hermanos, cristocéntrico. Un mensaje que tiene que ver todo con la persona de Cristo. Un mensaje que tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Y aunque todos lo rechazaron, entonces Él hizo algo maravilloso. Bueno, hermanos, así comienza la iglesia. Así comienza una iglesia. El testimonio que escuchábamos por la mañana, qué hermoso. ¿Saben por qué fue esto? Porque el evangelio fue predicado, porque el Espíritu Santo trajo, ¿verdad? Entonces, así comienza la iglesia. Y por eso, hermanos, quiero hablar hoy de estas características que veremos en estos versículos del 37 al 47. Esto nos recuerda, hermanos, que la vitalidad de una iglesia se refleja en una transformación continua, pero que comenzó ¿con qué? Con el evangelio, escuchando lo que Jesús es. Lo que escuchábamos hoy en la mañana: yo soy lo que tú necesitas. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Cuando nosotros predicamos a Cristo, hermano, entonces las personas creerán. Entonces nacerá una iglesia. Entonces habrá vida. Entonces, como dice el Señor Jesús, pasarán de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida, de perdición a salvación. De esta manera acontece. Así que quisiera que viéramos estas características. ¿Qué sucede inmediatamente después de que alguien predica el evangelio? ¿Qué sucede cuando el evangelio es proclamado? Bueno, empieza el nacimiento de esta iglesia. Vamos a leer desde el versículo 37, dice así, hermanos: al oír esto, ¿de quién estamos hablando? De la multitud que estaba ahí. ¿Qué es esto? Cuando dice al oír esto, lo que acabamos de mencionar, la predicación del apóstol Pedro. Al oír esto, ¿qué es esto? Y hermanos, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que las personas necesitan oír? Esto, dice, ¿verdad? Pues el evangelio sobre Cristo, a Cristo, necesitan saber de Cristo. Dice, al oír esto, ¿qué pasó en ellos? Y en la primera palabra, yo quiero dividir esto en 6 palabras que quiero que hoy recordemos. 6 palabras.
que te las lleves a tu casa y que estas palabras las puedas recordar como las características de una iglesia cristiana. La primera palabra que vamos a ver, hermanos, es la palabra convencidos. Convencidos. Una iglesia, hermanos, está formada por personas convencidas. Miren lo que dice el pasaje. Al oír esto, ¿qué sucedió con ellos? Se compungieron de corazón. Esta palabra, hermanos, se compungieron, se quebraron. Algo sucedió como si una flecha o una espada atravesara el corazón. No puede haber una iglesia naciente si no hay personas compungidas. No puede haber una iglesia que esté formada por personas que no estén convencidas de su pecado. Dice el pasaje, y dijeron a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando la convicción de pecado llega al corazón de cualquier persona, se hace esta pregunta. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben cómo se llama eso? Convencidos, convicción. Hay una inquietud. Hay una inquietud. Cada testimonio de vida cristiana lleva, hermanos, este momento. Todos podemos recordar este momento en el que el Señor habló, porque su palabra fue expuesta y predicada, tal vez a través de un púlpito, tal vez a través de un folleto, algún amigo, compañero, en la familia. Yo recuerdo, hermanos, 1985, yo entregué mi vida a Cristo. ¿Saben dónde fue? En mi cama. ¿Saben quién habló de Cristo? Mi papá, mi mamá. Estaba a un lado mi papá y a otro lado mi mamá. Y ellos compartieron el evangelio conmigo. Lo hacían recurrentemente, pero esa noche mi papá usaba esta frase y decía: tú necesitas a Cristo. Yo a veces exponía, es que fíjate que esto, tú necesitas a Cristo. Y esa noche, hermanos, hubo un quebrantamiento en mi corazón. Una iglesia está formada de personas convencidas. Cuando Pedro predicó el evangelio, hermanos, en Pentecostés, se compungió de corazón las personas. Hay una convicción en sus vidas. Están convencidas de la necesidad de arrepentirse. Están convencidas, hermanos, de esto. Una iglesia debe ser un lugar donde el mensaje del evangelio se predique. Así que, hermanos, dijimos lo número uno, que es una característica de una iglesia cristiana, hermanos, que hay convencidos de su pecado. Todos estamos convencidos. Si hay alguien que no está convencido de su pecado, podríamos decirle bienvenido, sí, pero tal vez no es iglesia, no es parte de esa iglesia. Convencidos de su pecado. Lo segundo, versículo 38, la segunda palabra ahora sí es convertidos. ¿Sí? La primera dijimos convencidos. Soy pecador, ¿verdad? Por eso, cuando ellos escucharon el mensaje y Pedro les dijo: ustedes mataron a Cristo, ellos compungidos dijeron: señores, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mira, hermano, cuando tú le estás predicando el evangelio a alguien y te dice: ¿y qué debo hacer? Ya entendí, ¿ahora qué hago? Quiere decir que Dios está obrando a través de su evangelio. La segunda palabra entonces es convertidos, que tiene que ver con una transformación. Convertidos. Vean lo que dice el verso 38. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentidos. Esta palabra, hermanos, arrepiéntanse. Ahora, si hay alguien que ha entendido que es pecador y dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentidos.
Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. La convicción de pecado debe llevar a la conversión genuina. Pedro le dijo ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hermanos, la conversión no solo es un cambio de pensamiento, es un cambio también de dirección. Esto entendemos como arrepentimiento, ¿verdad? Voy caminando hacia el mundo, hacia la oscuridad. Otra vez, el yo soy de Jesús, hacia la oscuridad. Y estoy caminando, pero cuando viene en mí una convicción, yo digo: oh, estoy mal, me duele, creo que no debo ir hacia allá. ¿Saben cuántos se quedan ahí? Está mal. Oye, yo entiendo que a Dios no le agrada eso, yo entiendo que a Dios no se glorifica con eso, yo entiendo que eso es pecado, yo siento que Dios lo aborrece, me duele mucho. ¿Qué sigue? Arrepentimiento. Cuando yo estoy dando mi frente hacia el pecado, le estoy dando la espalda ¿a quién? A Dios. Pedro les está diciendo, cuando ellos preguntan ¿qué haremos? Pedro dice: arrepiéntanse, dense la media vuelta. Si le han dado la espalda a Dios toda su vida, por favor, hoy no lo hagan. Den la media vuelta, caminen hacia Él y dejen atrás el pecado. Un arrepentimiento. Cuando las personas, hermanos, se convierten, la iglesia comienza a reflejar a Cristo. La iglesia comienza a reflejar a Cristo. Son personas que fueron convencidas por el Espíritu Santo de su pecado. Son personas que se arrepintieron, se convierten, empiezan a reflejar a Cristo, hermanos. Una iglesia cristiana está llena de gente transformada por el poder de Dios. Eso es una iglesia cristiana. Personas transformadas por el poder de Dios, que han decidido apartarse de su vieja vida para seguir a Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Escuché esta anécdota hace tiempo y decían: tú puedes comprar un zorrillo y tenerlo como mascota en tu casa. Están bonitos, ¿a poco no? Blanco, negro, lo bañaste, lo puedes perfumar, le pones tu moñito y cuando te vas a acostar le dices: súbete, vente aquí. Mira, ese zorrillito se va a ver hermoso. Todos te lo van ¿cómo decir? A chulear. Todos van a decir: wow, qué bonito. Pero va a bastar, solamente va a bastar con que ese animalito se sienta amenazado, con que ese animalito se enoje, para que refleje realmente lo que es. ¿Qué es? Un zorrillito. Te va a llenar ahí la casa, te va a llenar tu ropa, y va a pasar días y te vas a seguir acordando de ese. Hermanos, es un poquito atrevido, pero tal vez cuando la iglesia no está formada de convencidos y convertidos, a veces huele mal. Basta con rascar tantito y ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hermano, verdad? Bueno, convicción y conversión. Hermanos, es clave esto. ¿Se dan cuenta cómo comienza diciendo: arrepiéntanse, dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Les ha hablado de Jesús, les ha hablado que es necesario que se arrepientan. El arrepentimiento, hermanos, nos lleva a la fe en Cristo Jesús. Porque cuando yo entiendo que mi pecado me separa de Dios y yo me arrepiento de mi pecado, entiendo que mi única solución, mi único lugar seguro a donde correr es Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Así que la conversión, hermanos, es un acto instantáneo, pero la santificación es un proceso de toda la vida. Pero lo que el Señor comienza a hacer con una convicción
y una conversión. Tercer palabra. Estamos hablando de características de una iglesia de Cristo. Tercer palabra. Obedientes. Obedientes. Bueno, hermanos, si no es la primera y la segunda, va a ser complicado. Obedientes. Dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes? Los que recibieron su palabra. Aquellos que escucharon, pero no solo escucharon, sino que recibieron. De hecho, dijeron, ¿qué haremos? Y luego Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y recibir su palabra es creer. Y entonces, oye, yo entendí mi condición y luego fui movido o llevado a tomar una decisión de arrepentimiento. Y entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. 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 Todo el que cree en Cristo, hermanos. Todo aquel que hace a Cristo su Señor y Salvador, todo aquel no solo puede bautizarse, sino debe bautizarse. No solo puede, no, tú ya puedes. No, debe bautizarse. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Pero comienza diciendo, bautícenles. Bautícenles. El bautismo, hermanos, es un momento de decisión para el discípulo de Cristo, para reflejar su obediencia. Es un acto de obediencia, es un acto de fe pública ante todas las personas a su alrededor, pero hermanos, es un momento de obedecer. El no querer obedecer este paso de bautizarse, el no querer obedecer este paso muestra que Jesucristo no es su Señor y tampoco su Salvador. Ahora, a veces estamos bautizando a quienes no están convencidos de su pecado y no se han convertido a Cristo. Debería ser, comenzamos diciendo, que la iglesia es una consecuencia de la predicación del Evangelio. Solo esta consecuencia. Y si pensamos en el crecimiento de la iglesia, el crecimiento